lehenengo futbol taldea omendu nahi da. 1974ko Santa Cruzetan jokatu zituzten bi partida, garai harretan futbol taldeak diskoteken izenak zamazkiten, hain zuzen ere bi taldeen kontra jokatu zuten, Q-Tiffany's eta Tiffany's taldeen aurka, eta biak irabazi egin zituzten hementxe ditugun emakume hauek. 13 emakumeek osatzen zuten taldea, gehienak sapan lan egiten zutenak eta tartean auzokoak ere, eta entrenatzaileak Jose Aldasoro zuten. Esan bezala, bi partidak irabazi zituzten, eta besteak beste Maria Jesus Otaegik ere gehien borrokatu izanaren saria, eta Lourdes Jauregi auzotarrak ere jokalari hoberaren saria jaso zuten urte horretan. Baina zoritxarrez garaia desberdinak ziren. Garai horretan frankismo garaian emakumeen talderik etzen, futbolean jokatzeko aukerik ez zuten, ligarik etzen eta lehiaketarik ere ez. Beraz, errealitatea bestelako izan zen eta jokatzeko aukerarik izuten izan. Besteak beste, denok dakizun bezala, Añorga taldea ere, hain ezaguna izan dena eta aintzindari hartu izan den futbol taldea 80. hamarkadan sortu zen. Eta emakumezkoen lehen txapelketa nazioartean Txinan 81an jokatu zen. Beraz, hauek oso aintzindariak izan ziren bere garaian, eta gaur, esan bezala, omenaldi batekin nahi izan zaie. Ellas fueron pioneras tanto en Andoain en Guipúzcoa. Hoy se les quiere hacer un pequeño homenaje. Las fiestas de Etxebarrietas eran 13, pero hoy están aquí 6. Las vamos a recibir con fuerte aplauso a María Jesús Otaegui, Asun Álvarez, Maite Álvarez, Lourdes Jauregui, Itziar Lizarrate y María Santana. Se les hace entrega de la placa y un ramo de flores a las 6 en representación de las 13 mujeres de ese primer equipo de fútbol femenino en Andoain. Les entrego la placa de las flores, la vida de Roberto Cabezas. Abrieron el camino a muchas mujeres en este deporte, en el fútbol, gracias a vosotras. Kaixo, eskerrik asko denoi. En aquella época, garai hartan, joder, ¿quién nos iba a decir a nosotras que a estas alturas se nos iba a reconocer? La verdad es que jugamos con ilusión, ya nos costó hacer un equipo. Y bueno, fuimos un poquito de aquí para allá, entrenamos un poquito y lo hicimos con mucha ilusión. Lo hicimos con muchísima ilusión. Lo que menos nos esperábamos era que a estas alturas se nos hiciera este reconocimiento. No de Andoain, sino las primeras de Guipúzcoa. ¡Joder! Estamos encantadas y os damos las gracias a todos. Yo creo que se me da mejor jugar al fútbol que hablar por teléfono. No, yo la verdad, acostumbrada toda la vida a jugar con chicos, siempre con chavales, porque claro, yo era una marichipa aquí en el patatal que había por aquí, siempre de barro a casa, siempre de barrio a casa. No podía faltar en el equipo, desde luego. Muchas gracias a todos.